No había hecho nada malo, y Javier Mendoza lo sabía con la certeza tranquila de un hombre que había pasado toda su vida navegando las corrientes invisibles del prejuicio. Las luces rojas y azules que inundaban la cabina de su vieja camioneta Ford no eran una sorpresa, sino una inevitabilidad estadística, un impuesto no escrito que pagaba por conducir un vehículo modesto con la piel que había heredado de su padre. Se detuvo suavemente en el arcén, apagó la radio que apenas funcionaba y colocó ambas manos en la parte superior del volante, un gesto ensayado y perfeccionado a lo largo de los años para proyectar su misión y anular cualquier pretexto de amenaza. El oficial, cuyo rostro joven y tenso apareció en su ventanilla, llevaba el peso de la autoridad como un uniforme mal ajustado. Se llamaba Miller, según la placa de su pecho. Javier no lo miró directamente a los ojos. En su lugar, fijó la vista en un punto neutro en el hombro del oficial, otro mecanismo de defensa aprendido. «Buenas noches, oficial», dijo Javier, su voz uniforme, despojada de cualquier emoción que pudiera ser malinterpretada como desafío o miedo. Miller se inclinó, su linterna trazando un arco impaciente sobre el interior del vehículo, deteniéndose en el asiento del pasajero vacío, en los papeles de construcción en el suelo, en el ambientador con forma de pino que colgaba del espejo retrovisor. «Licencia y registro», ordenó Miller, su tono cortante, sin el preámbulo de una razón para la detención. Javier se movió con una lentitud deliberada, anunciando cada acción. «Voy a alcanzar la guantera para sacar mi registro». Entregó los documentos, su mano firme. Miller los tomó y los examinó bajo el haz de su linterna. El silencio se prolongó, cargado de una tensión que Javier conocía íntimamente. Era el silencio del juicio, de la evaluación basada no en los documentos que tenía en la mano, sino en el rostro del hombre que se los había entregado. «¿Sabe por qué lo detuve?», preguntó finalmente Miller, aunque ambos sabían que la pregunta era una formalidad hueca. «No, oficial, no lo sé», respondió Javier con honestidad. Su luz trasera derecha parpadea de forma intermitente. «Es una infracción». Javier asintió levemente. Sabía que la luz funcionaba perfectamente. La había revisado esa misma mañana. Era un pretexto, el anzuelo para iniciar la verdadera investigación. Miller se apoyó en el marco de la puerta, su postura cambiando de la de un oficial de tráfico a la de un inquisidor. «¿De dónde vienes, amigo?». La palabra amigo era un arma, un diminutivo condescendiente. «De mi trabajo», respondió Javier. «¿Y dónde es eso?». «En el centro. Soy gerente de proyectos». Miller soltó una risa sorda, incrédula. «Gerente de proyectos. Claro. ¿Es tuya esta camioneta?». Javier sintió una oleada de fatiga, una que iba más allá del cansancio de un largo día de trabajo. Era una fatiga del alma. «Sí, está a mi nombre, como puede ver en el registro». Miller ignoró el comentario y dirigió su linterna directamente a la cara de Javier, obligándolo a entrecerrar los ojos. «Voy a ser directo contigo. ¿Tienes papeles? ¿Eres legal?». La pregunta flotó en el aire frío de la noche, cruda y desnuda. No se trataba de una luz trasera. Nunca se había tratado de eso. Se trataba de su rostro, de su nombre, de la vieja camioneta que no encajaba con la narrativa que el oficial Miller había construido en su mente. Javier respiró hondo, un suspiro casi imperceptible. «Soy ciudadano estadounidense», dijo, su voz todavía controlada, pero con un filo de acero apenas perceptible debajo. «Nací y crecí en esta ciudad». La paciencia, se recordó a sí mismo. La paciencia era su escudo y su arma. El oficial Miller pareció no escuchar la respuesta de Javier, o si lo hizo, la descartó como una mentira predecible. Su mirada se endureció, convencido de haber descubierto una verdad más profunda que la que ofrecían los documentos oficiales. «Todo el mundo dice eso», replicó, su voz cargada de un cinismo que probablemente consideraba experiencia. Devolvió la licencia y el registro a Javier, pero no como un gesto de conclusión, sino como el cierre de un capítulo y el comienzo de otro, más oscuro. «Salga del vehículo, por favor». No era una petición. La mano de Miller se posó casualmente sobre la culata de su arma.
Un recordatorio sutil y brutal de la dinámica de poder en juego. Javier obedeció. Abrió la puerta lentamente y se puso de pie en el arcén de la carretera. Los faros de los coches que pasaban pintando franjas de luz sobre él. Era un hombre de mediana edad, de complexión media, vestido con unos vaqueros gastados y una camisa de franela. No había nada en él que sugiriera una amenaza, salvo, para el oficial Miller, su propia existencia. «Manos en el capó», ordenó Miller. Javier cruzó la mirada con el oficial por un instante, y en ese breve contacto, vio un muro de certeza inquebrantable. Miller no estaba simplemente cumpliendo con su deber, estaba validando una visión del mundo. Javier se giró y colocó las palmas de las manos sobre el metal frío y polvoriento del capó de su propia camioneta. Sintió la presión de la mano del oficial en su espalda mientras lo palpaba, el cacheo más una humillación ritual que una búsqueda genuina de armas. No encontraron nada, por supuesto. «¿Qué es lo que busca, oficial?», preguntó Javier, su voz apagada por el metal del capó. «Cooperación», dijo Miller, su aliento caliente cerca de la oreja de Javier. «La gente que no tiene nada que ocultar coopera». La ironía era tan espesa que Javier casi podía saborearla. Estaba cooperando plenamente, cumpliendo cada orden, soportando cada indignidad, y sin embargo, su presunta culpabilidad solo parecía crecer a los ojos del oficial. «He cooperado con todo lo que me ha pedido», dijo Javier, manteniendo su tono respetuoso. «Le he dado mis documentos. Soy ciudadano de este país. No entiendo cuál es el problema». Miller se enderezó, pareciendo satisfecho con el procedimiento. «El problema es que tengo motivos para creer que usted no está siendo sincero conmigo. Su comportamiento es sospechoso». Javier se preguntó qué parte de su comportamiento era sospechosa. Su calma, su obediencia, el hecho de que no había levantado la voz, o quizás era el hecho de que su existencia desafiaba el simple casillero en el que Miller necesitaba colocarlo. «Voy a tener que llevarlo a la comisaría para verificar su identidad», anunció Miller, como si fuera la única conclusión lógica. «No puede hacer eso», dijo Javier, y por primera vez una nota de firmeza inconfundible entró en su voz. «No tiene ninguna causa probable». Miller sonrió, una sonrisa tensa y sin alegría. «La causa probable es lo que yo decida que es. Ahora ponga las manos en la espalda». El chasquido metálico de las esposas fue un sonido definitivo, un punto final a cualquier ilusión de diálogo o razón. Mientras Miller lo guiaba hacia el coche patrulla, Javier miró su vieja camioneta, varada en el arcén como el caparazón abandonado de su identidad civil. Dentro del coche patrulla, el olor a plástico y desinfectante llenaba el aire. Javier se sentó en silencio en el asiento trasero, separado del mundo por una mampara de plexiglás, observando cómo su propia vida se alejaba en la distancia. El viaje a la comisaría fue un borrón de luces urbanas vistas a través de la reja de la ventanilla. Cada semáforo, cada edificio familiar, parecía parte de otro mundo, uno al que ya no pertenecía. Javier no dijo nada. El silencio era su único santuario, el único espacio donde podía procesar la surrealista cascada de acontecimientos. No sentía pánico, sino una fría y pesada resignación, mezclada con una brasa de ira que ardía lentamente en su interior. Era la ira de la impotencia, la frustración de ser un personaje en la historia de otra persona, una historia en la que ya había sido elegido como el villano. El oficial Miller conducía con una eficiencia despreocupada, de vez en cuando mirando a Javier por el espejo retrovisor, como si esperara ver una grieta en su compostura. Pero Javier le ofrecía una máscara de neutralidad, una cara que no revelaba la tormenta de pensamientos que se arremolinaba en su mente. Pensó en su padre, un hombre que había trabajado con las manos toda su vida, que le había enseñado a nunca dar a nadie una excusa para dudar de su honor. «Mijo», le decía, «en este mundo, tienes que trabajar el doble para ser considerado la mitad de bueno. Y tienes que ser 3 veces más cuidadoso». Durante años, Javier había resentido ese consejo, considerándolo una aceptación de una injusticia que debería ser combatida. Pero en momentos como este,
Entendía la sabiduría pragmática que contenía. Era una lección de supervivencia. La comisaría era un edificio de ladrillo impersonal y austero, iluminado por el brillo amarillento de las luces de sodio. Miller lo sacó del coche con una brusquedad innecesaria y lo condujo por una puerta lateral, evitando la entrada principal. El interior olía a café rancio, papel y una vaga tristeza institucional. Los pocos oficiales presentes en la sala principal levantaron la vista brevemente, sus miradas registrando la escena. Un oficial blanco escoltando a un hombre hispano esposado, con una familiaridad apática antes de volver a sus pantallas. Era una imagen tan común que se había vuelto invisible. Miller lo llevó directamente a una pequeña sala de interrogatorios al final de un pasillo. La habitación era claustrofóbica, con paredes de color beige desvaído, una mesa de metal atornillada al suelo y 2 sillas a juego. No había ventanas. Una cámara de vídeo estaba montada en una esquina del techo, su pequeña luz roja parpadeando como un ojo vigilante. Miller le quitó las esposas y señaló una de las sillas. «Siéntese y espere», dijo, y salió, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en el pequeño espacio. Javier se sentó. El metal de la silla estaba frío contra su espalda. Miró sus muñecas, marcadas con una línea roja donde las esposas se habían apretado. No estaba en una celda, pero se sentía como un prisionero. El tiempo empezó a estirarse, a volverse denso y pesado. Cada minuto se sentía como 10. Escuchaba los sonidos apagados del exterior, teléfonos sonando, voces murmurando, el chirrido ocasional de una silla. Estaba solo con sus pensamientos, y en esa soledad forzada, su determinación comenzó a solidificarse. La fatiga y la resignación dieron paso a una claridad helada. Esto no era solo una injusticia personal, era un síntoma de una enfermedad sistémica, la misma enfermedad que había jurado combatir. La ironía era tan amarga que casi le hizo reír. Aquí estaba, en el vientre de la bestia, no como el cazador que pretendía ser, sino atrapado como una presa más. Pero la perspectiva era invaluable. Estaba viendo el sistema no desde arriba, como un director, sino desde abajo, como una víctima. Y lo que veía era más feo y arbitrario de lo que jamás había imaginado desde la distancia aséptica de los informes y las estadísticas. Pasó casi 1 hora. La puerta finalmente se abrió y el oficial Miller entró, seguido por un hombre mayor, corpulento, con el uniforme de un sargento. El sargento tenía una cara cansada y una expresión de aburrimiento crónico. Se llamaba Davis, según su placa. No miró a Javier. En su lugar, se dirigió a Miller. ¿Este es él? Miller asintió. Sí, sargento. Lo detuve en la ruta 9. Conducción sospechosa, sin identificación válida. Le mostré mi licencia de conducir válida y mi registro. Intervino Javier, su voz tranquila pero firme. Era la primera vez que hablaba desde que había llegado a la comisaría. El sargento Davis finalmente posó sus ojos en él, una mirada lenta y evaluadora. La licencia puede ser falsa. Tenemos que verificar tu estatus. ¿Tienes un número de seguridad social? Javier permaneció en silencio. Sabía que cualquier cosa que dijera sería utilizada para tejer la narrativa de su culpabilidad. Su silencio parecía irritar a Miller. «Mira, podemos hacer esto por las buenas o por las malas», dijo Miller, inclinándose sobre la mesa, intentando usar su presencia física para intimidar. «Solo danos un nombre, un número, algo para que podamos procesarte y enviarte de vuelta a donde perteneces». La frase «enviarte de vuelta a donde perteneces» colgaba en el aire, una admisión desnuda del prejuicio que impulsaba toda la situación. No se trataba de verificar una identidad, se trataba de confirmar una suposición. Javier levantó la vista y miró directamente a los ojos de Miller. «Soy un ciudadano de los Estados Unidos», repitió, cada palabra pronunciada con una precisión deliberada. «Y usted me ha detenido ilegalmente. Me ha secuestrado y me mantiene aquí en contra de mi voluntad sin causa probable. Cada minuto que paso en esta habitación agrava las violaciones de mis derechos civiles». El sargento Davis parpadeó, una ligera vacilación en su rostro hastiado.
La mención específica de violaciones de derechos civiles y secuestro parecía haber tocado un nervio. La jerga de un hombre que conocía la ley, no solo la que se gritaba en la calle, sino la que se litigaba en los tribunales. Miller, sin embargo, lo vio como un desafío. «Oh, ahora tenemos un abogado. ¿Dónde estudiaste derecho, amigo? ¿En la parte de atrás de una caja de cerillas?» Javier no respondió a la burla. En su lugar, se dirigió al sargento Davis reconociendo al poder real en la sala. «Sargento, le pido que me permita hacer una llamada telefónica». Davis miró a Miller, luego de nuevo a Javier. «¿A quién quieres llamar? ¿A tu abogado?» «No», dijo Javier. «No necesito un abogado». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus siguientes palabras se asentara en la habitación silenciosa. «Quiero llamar al capitán de este precinto. Capitán Frank Holloway. Tengo su número personal si no lo tienen a mano». El cambio en la atmósfera fue instantáneo y palpable. La arrogancia de Miller se tambaleó, reemplazada por una repentina confusión. ¿Cómo sabía este hombre el nombre del capitán? ¿Y por qué hablaba de su número personal con tanta familiaridad? El sargento Davis se enderezó, su aburrimiento evaporándose por completo. Miró a Javier con una nueva intensidad, una que estaba teñida de una naciente ansiedad. La dinámica de poder en la pequeña sala de interrogatorios había comenzado a temblar. Las placas tectónicas de la autoridad cambiando sutilmente bajo sus pies. «Dame el teléfono», dijo Javier, su voz ya no la de una víctima pidiendo un favor, sino la de alguien dando una orden tranquila. El sargento Davis vaciló solo un momento antes de tomar una decisión. Ignorando la mirada de incredulidad y protesta del oficial Miller, sacó su propio teléfono móvil y lo colocó sobre la mesa de metal. «Marque el número», dijo, su tono ahora extrañamente neutro, despojado de su anterior desdén. Javier marcó los 11 dígitos de memoria, sus dedos moviéndose con una calma que desmentía la tensión que crepitaba en la habitación. Puso el teléfono en altavoz y lo dejó sobre la mesa. El sonido del timbre llenó el silencio, cada tono amplificando la incertidumbre de los dos oficiales. Miller se paseaba nerviosamente, lanzando miradas furiosas a Javier y luego a su sargento, como si no pudiera comprender la repentina deferencia. Después de 3 timbres, una voz grave y somnolienta respondió. «¿Sí? Capitán Holloway. Habla Javier Mendoza», dijo Javier, su voz clara y sin emociones. «Javier, son casi las 2 de la mañana. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo?» La familiaridad en la voz del capitán fue como una bofetada para Miller. Se quedó helado a mitad de paso, su boca ligeramente abierta. El sargento Davis se puso visiblemente pálido. «Estoy bien, Frank. Lamento la hora», continuó Javier, «pero me encuentro en una situación peculiar. Estoy en una de sus salas de interrogatorios en el precinto 12. Un oficial Miller me trajo aquí después de detenerme por una luz trasera defectuosa y acusarme de ser un inmigrante indocumentado». Hubo un silencio sepulcral en el otro extremo de la línea, seguido por un suspiro profundo y cargado de exasperación y algo más. Alarma. «Javier, quédese exactamente donde está. No diga ni haga nada más. Voy para allá ahora mismo». La línea se cortó. Javier no movió un músculo. Simplemente se sentó allí, mirando el teléfono sobre la mesa. El oficial Miller lo miraba fijamente, su rostro una máscara de confusión y un miedo que comenzaba a aflorar. ¿Quién eres tú?», tartamudeó Miller, la pregunta que debería haber hecho horas antes. Javier no respondió. Dejó que el silencio hiciera el trabajo. El sargento Davis se sentó en la segunda silla, luciendo como si acabara de envejecer 10 años. Se frotó la cara con las manos, evitando la mirada de Miller. El equilibrio de poder no solo se había desplazado, se había invertido por completo. Ya no eran 2 policías y un sospechoso. Eran 2 hombres en serios problemas y una bomba de tiempo sentada tranquilamente frente a ellos. Los siguientes 15 minutos fueron los más largos en la carrera del oficial Miller. La espera fue una tortura. El aire en la habitación era tan espeso que parecía difícil respirar. Nadie habló. El único sonido era el zumbido de la luz fluorescente de arriba. Entonces, oyeron pasos apresurados en el pasillo,
el sonido de zapatos caros moviéndose con un propósito urgente. La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y despeinado, y vestido con un traje que parecía haber sido puesto a toda prisa sobre un pijama. Era el capitán Frank Holloway, y su rostro estaba lívido de ira y pánico. No miró a Miller ni a Davis. Sus ojos se clavaron en Javier. Javier, por el amor de Dios, lo siento mucho, no tenía ni idea. Acabo de llegar a la ciudad anoche. Se suponía que nos reuniríamos mañana. Se detuvo, dándose cuenta de la presencia de sus subordinados. Se volvió hacia ellos, su expresión endureciéndose hasta convertirse en una furia helada. Miller dio un paso atrás involuntariamente. El capitán Holloway respiró hondo, tratando de controlar su ira. Su mirada pasó de Javier a los dos oficiales que estaban congelados en un estado de shock y temor. Se centró en Miller, cuya arrogancia anterior se había desvanecido, dejando tras de sí a un hombre joven y asustado que parecía haberse encogido dentro de su uniforme. «Oficial Miller», dijo el capitán, su voz peligrosamente baja y controlada. «Salga de esta habitación, vaya a mi oficina, siéntese, y no hable con nadie hasta que yo llegue». Miller, pálido como un fantasma, solo pudo asentir. Salió de la habitación como un autómata, sin atreverse a mirar a nadie. Luego el capitán se volvió hacia el sargento Davis. «Sargento, usted también. Espere fuera». Davis, con el rostro sombrío, obedeció sin decir palabra, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Ahora Javier y el capitán Holloway estaban solos. Holloway se acercó a la mesa y se apoyó en ella, luciendo agotado. «Javier, no sé qué decir. Es inexcusable. Es exactamente el tipo de comportamiento que se supone que debes erradicar». Javier finalmente se movió. Se levantó de la silla, el movimiento lento y deliberado. No había triunfo en su rostro, solo un profundo cansancio. «No es culpa tuya, Frank. No personalmente», dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila que no había usado antes. «Pero es culpa del sistema que tú y yo hemos jurado supervisar. Esta noche no fui Javier Mendoza, tu nuevo colega. Fui un perfil, fui una estadística andante, un hombre hispano en una camioneta vieja, lo que automáticamente me convirtió en un sospechoso». Holloway asintió, su rostro lleno de mortificación. «Lo sé, Miller es joven, agresivo. Cree que está haciendo un buen trabajo policial». «No, Frank», lo corrigió Javier suavemente. «Él cree que está validando sus prejuicios con una placa y una pistola. Hay una diferencia fundamental. No me preguntó qué hice, me dijo quién era. Y cuando la realidad no encajaba con su suposición, intentó forzarla a encajar, incluso si eso significaba pisotear mis derechos, la ley y el propio juramento que hizo. Caminó lentamente por la pequeña habitación, como un animal enjaulado que finalmente es liberado. Durante 1 hora, me senté en esa silla y experimenté lo que miles de personas en esta ciudad experimentan regularmente: la humillación, la impotencia, el miedo de que un malentendido, o peor aún, el odio de un hombre, pueda destruir tu vida en un instante. Se detuvo frente a Holloway. Se suponía que mi trabajo comenzaba mañana a las 9 de la mañana, en una oficina limpia, con un café en la mano. Se suponía que mi primer caso sería un archivo sobre mi escritorio. Hizo un gesto hacia la habitación. Pero parece que mi trabajo comenzó hace unas horas, en el arcén de la Ruta 9. Y mi primer caso es el oficial Miller. Y el sargento Davis, que se quedó mirando. Y un sistema que permite que esto suceda con tanta facilidad. La comprensión total de la situación finalmente cayó sobre el capitán Holloway. Esto no era solo un error embarazoso que podía ser barrido bajo la alfombra con una disculpa. Era el incidente inaugural, el caso de estudio definitorio para el nuevo y temido jefe de asuntos internos. Un hombre que ahora tenía una perspectiva visceral y personal de la podredumbre que se suponía que debía limpiar. Javier se dirigió hacia la puerta, la abrió y salió al pasillo. El sargento Davis estaba allí, de pie torpemente, su rostro una mezcla de arrepentimiento y aprensión. Javier lo miró,
Y por un momento, Davis pareció que iba a hablar, a ofrecer una disculpa o una excusa. Pero Javier simplemente asintió una vez, un gesto que no ofrecía ni perdón ni condena, solo reconocimiento. Luego, caminó por el pasillo con el capitán Holloway siguiéndolo de cerca. La atmósfera en la comisaría había cambiado drásticamente. Los pocos oficiales que quedaban ahora estaban de pie, sus miradas fijas en Javier, sus rostros llenos de una mezcla de curiosidad, miedo y un respeto recién descubierto. Los susurros debieron haberse extendido como un reguero de pólvora. El ilegal de la sala de interrogatorios era alguien importante, alguien con poder, alguien que podía poner fin a sus carreras. Javier ignoró las miradas. No le interesaba el miedo que ahora inspiraba. Le interesaba la razón por la que ese miedo no había existido una hora antes, cuando era simplemente un hombre hispano siendo arrastrado esposado. Llegaron a la oficina del capitán. En el interior, sentado en una silla frente al gran escritorio de madera, estaba el oficial Miller. Se puso de pie de un salto cuando entraron. Su rostro estaba demacrado. Sus ojos buscaban desesperadamente alguna señal de clemencia en el rostro de Holloway, pero el capitán mantenía una expresión de piedra. Javier se acercó lentamente y se detuvo a unos metros de Miller. No se sentó. Permaneció de pie, obligando a Miller a mirarlo. «Oficial Miller», comenzó Javier, su voz tranquila pero llenando cada rincón de la oficina. «Quiero que entienda algo muy claramente. Esta noche, usted no se encontró con un criminal. Se encontró con un espejo, y en él vio reflejados sus propios prejuicios, sus propias suposiciones. Vio a un hombre hispano en una camioneta vieja y su mente llenó todos los espacios en blanco, con la historia más fácil y fea que pudo concebir». Miller tragó saliva, sus manos temblando ligeramente. «Señor, yo solo estaba haciendo mi trabajo». «No, oficial», replicó Javier, su voz cortante como el vidrio. «Usted abusó de su trabajo. Usó el color de su uniforme para justificar el color de su pensamiento. Me detuvo sin una causa legítima. Ignoró la identificación válida que le proporcioné. Me acusó de ser un criminal basándose únicamente en mi apariencia. Me humilló y me privó de mi libertad. No estaba haciendo cumplir la ley. La estaba rompiendo pieza por pieza». Javier dio un paso más cerca. La insignia que lleva no es un escudo para proteger sus prejuicios. Es una promesa. Una promesa a la gente de esta ciudad de que los protegerá y servirá a todos por igual, sin importar cómo se vean, de dónde vengan o qué tipo de vehículo conduzcan. Esta noche, usted rompió esa promesa. Se hizo un silencio denso. Miller abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? Cada palabra de Javier era la verdad irrefutable. «Entregue su placa y su arma al capitán Holloway», dijo Javier finalmente, su tono dejando claro que no era una sugerencia. «Está suspendido, con efecto inmediato, en espera de una investigación completa de la Oficina de Asuntos Internos, y puede estar seguro, oficial, de que la investigación será exhaustiva. Yo mismo la supervisaré». Miller miró al capitán Holloway, sus ojos suplicando. Holloway simplemente señaló el escritorio con un gesto sombrío. Con manos temblorosas, Miller comenzó a desabrochar su cinturón de servicio. El sonido de los objetos de metal colocados sobre la madera fue el único sonido en la habitación. Javier se dio la vuelta y se dirigió a la puerta, sin mirar atrás. Su primer caso había comenzado y terminado en la misma noche. No sentía ninguna alegría, ninguna sensación de venganza, solo el peso abrumador de la tarea que tenía por delante. Javier salió de la oficina del capitán y caminó por los pasillos ahora silenciosos de la comisaría. Los pocos oficiales que quedaban apartaban la mirada, sus rostros una mezcla de respeto y temor. Ya no era invisible, ahora era una presencia, un poder que podía alterar sus vidas. La ironía no se le escapó. Para ser visto como un ser humano completo en ese edificio, primero tuvo que revelar que era un hombre con una autoridad superior a la de ellos. Se detuvo en el mostrador principal, donde un oficial de recepción, que antes lo había ignorado, ahora se apresuraba a atenderlo. «Mis llaves».
Las del vehículo que fue remolcado, dijo Javier con calma. El oficial rebuscó frenéticamente en un cajón y se las entregó, junto con su cartera y su teléfono, que le habían sido confiscados sin ser debidamente registrados. Javier tomó sus pertenencias y salió por la puerta principal, hacia el aire fresco y frío de la madrugada. La ciudad estaba tranquila, las calles casi vacías. El cielo comenzaba a adquirir un tono grisáceo en el este, anunciando el amanecer de un nuevo día. Su día. Su primer día oficial en el trabajo. El capitán Holloway salió detrás de él. Javier, mi coche te llevará a recuperar tu camioneta. Y por favor, acepta mis más profundas disculpas, en nombre de todo el departamento. Javier se giró para mirarlo. Vio en el rostro del capitán no solo la vergüenza profesional, sino también una genuina aflicción personal. La disculpa es un comienzo, Frank, dijo Javier, pero la acción es lo que importa. Lo que pasó esta noche no puede ser solo la historia de cómo el nuevo jefe de asuntos internos fue arrestado por error. Tiene que ser el catalizador para un cambio real. Tiene que ser la lección 1. Holloway asintió solemnemente. Lo será. Te doy mi palabra. Un coche patrulla, diferente al que lo había traído, se detuvo frente a ellos. El oficial al volante, un hombre mayor con una cara amable, salió y le abrió la puerta a Javier. Era un gesto de deferencia que se sentía extraño y antinatural. Javier se detuvo antes de entrar. Dígale al oficial Miller que le recomiendo que consiga un buen abogado de derechos civiles, dijo, su voz desprovista de malicia. Va a necesitar uno. No porque yo vaya a ser vengativo, sino porque voy a ser justo. Y la justicia, en este caso, va a ser implacable. Con esas palabras, entró en el coche. Mientras se alejaba, vio al capitán Holloway de pie en la acera, una figura solitaria bajo las luces de la comisaría, pareciendo más pequeño de lo que era. Javier miró por la ventanilla los edificios de la ciudad que comenzaban a definirse contra el cielo del amanecer. La ciudad que amaba. La ciudad que lo había visto nacer, la ciudad que lo había juzgado y condenado en el lapso de unas pocas horas. Su ira se había disipado, reemplazada por una resolución tranquila y pesada. Sabía que la lucha contra hombres como Miller no era la verdadera batalla. Miller era solo un síntoma. La verdadera enfermedad era la mentalidad que lo creó, el sistema que lo envalentonó y la apatía que le permitió prosperar. Era una enfermedad de raíces profundas, que se extendía por todos los rincones de la institución, que ahora estaba encargado de vigilar. No sería un trabajo fácil. Sería una guerra de desgaste, librada en salas de reuniones, en audiencias disciplinarias y en los corazones y mentes de los oficiales que había jurado reformar. Pero por primera vez, sintió que estaba exactamente donde tenía que estar, no en una oficina elevada, sino en las trincheras, y armado no solo con la autoridad de su cargo, sino con el recuerdo ardiente de la injusticia, una herida fresca que le recordaría cada día por qué estaba luchando. El depósito de vehículos remolcados era un lugar desolado en las afueras industriales de la ciudad, un cementerio de metal y sueños rotos. Su vieja camioneta Ford estaba allí, estacionada entre un sedán destrozado y un minibús oxidado, pareciendo pequeña e insignificante. El oficial que lo había llevado completó el papeleo rápidamente, su actitud deferente y eficiente. Nadie le pidió a Javier que pagara la tarifa de remolque. El sistema ya se estaba corrigiendo, protegiéndose, borrando las huellas de su error. Javier se acercó a su camioneta y pasó la mano por el capó polvoriento, donde había sido forzado a apoyarse horas antes. Se sentía como si hubiera sido en otra vida. Abrió la puerta y el familiar olor a trabajo y a su propio sudor lo recibió como un viejo amigo. Era real, era suyo. Se sentó al volante y miró sus manos. Eran las manos de su padre, anchas y callosas, manos que habían construido cosas, que habían reparado lo que estaba roto. Sintió una conexión con él más fuerte que nunca. Su padre había luchado sus batallas en silencio, con dignidad y resignación. Javier lucharía las suyas de forma diferente, no con silencio, sino con la voz que su nueva posición le otorgaba, no con resignación,
sino con una determinación inquebrantable. Arrancó el motor y el viejo V8 cobró vida con un rugido familiar y reconfortante. La luz trasera derecha, la supuesta causa de todo el calvario, parpadeaba rítmicamente en el reflejo de una ventana cercana. No estaba rota. Nunca lo había estado. Salió del depósito y condujo por las calles vacías de la mañana. No se dirigió a casa. En cambio, condujo hacia el centro, hacia el imponente edificio del ayuntamiento que albergaba las oficinas centrales del departamento de policía. Encontró un lugar para aparcar justo enfrente, un lugar que normalmente estaría reservado para algún alto funcionario, pero hoy, ese funcionario era él. Apagó el motor y se quedó sentado en la camioneta, observando el edificio. El sol estaba saliendo por detrás de los rascacielos, bañando la ciudad en una luz dorada y prometedora. Vio a los primeros empleados de la ciudad llegar, gente de todas las razas y procedencias, apresurándose a comenzar su día. Eran las personas a las que había jurado proteger, no solo de los criminales en la calle, sino a veces, de los mismos protectores. Sabía que la noticia de lo ocurrido con el oficial Miller se extendería. Algunos lo verían como un acto de justicia. Otros, dentro del departamento, lo verían como una traición, el acto de un advenedizo que se ponía del lado de los otros. Se ganaría enemigos. Lo llamarían de todo, desde un justiciero hasta un traidor a la Hermandad Azul. No le importaba. Su lealtad no era hacia un código de silencio o una cultura de tribu. Su lealtad era hacia la insignia que representaba, no la que se usaba. Era leal a la promesa de justicia igualitaria, una promesa que había sido rota para él y para tantos otros. Esta noche le había dado un regalo terrible y precioso: la perspectiva. Le había recordado que las políticas y los procedimientos escritos en papel no significaban nada si no se vivían en la calle. Le había dado un rostro a la estadística, una voz a la queja anónima. El rostro y la voz eran los suyos. Sacó su teléfono y miró la hora. Eran las 6:30 de la mañana. Su trabajo no comenzaba oficialmente hasta dentro de unas horas, pero su misión ya estaba en marcha. No esperaría en casa. Entraría en ese edificio, encontraría su nueva oficina y comenzaría a trabajar. Su primer acto sería redactar un memorando para todo el departamento, detallando los protocolos exactos para las paradas de tráfico y las verificaciones de identidad, citando los estatutos y los precedentes legales que el oficial Miller había ignorado tan flagrantemente. No sería solo un memorando, sería una advertencia. Y luego, abriría el expediente de investigación sobre el oficial Daniel Miller. Sería el primero de muchos. Javier Mendoza respiró hondo, el aire de la mañana llenando sus pulmones. Salió de su vieja camioneta, un gerente de proyectos convertido en guerrero institucional, y caminó con paso firme hacia el edificio, listo para empezar a construir algo nuevo a partir de los cimientos rotos de lo viejo. Mientras cruzaba la plaza frente al edificio municipal, Javier sintió el peso de las miradas, aunque la mayoría de los transeúntes matutinos no sabían quién era. Era una sensación interna, una nueva conciencia de su lugar en el mundo. La noche anterior había sido un hombre definido por las suposiciones de otro. Hoy era un hombre que definiría los términos de la rendición de cuentas para miles de personas. La dualidad de esa transformación era vertiginosa. El guardia de seguridad del vestíbulo, un hombre mayor con un uniforme impecable, lo miró con escepticismo mientras se acercaba, sus ojos recorriendo los vaqueros gastados y la camisa de franela. Instintivamente, el guardia se tensó, su mano moviéndose hacia su cinturón. Era un eco sutil de la interacción con Miller, un recordatorio de que los uniformes y los prejuicios venían en muchos estilos. Javier no se detuvo. Se acercó directamente al mostrador. Javier Mendoza para la Oficina de Asuntos Internos, dijo, su voz firme y clara. El guardia lo miró, luego a una lista en un portapapeles. Sus cejas se alzaron ligeramente al encontrar el nombre. Ah, sí, señor Mendoza. Lo esperábamos, bueno, más tarde. La vacilación del guardia era reveladora. La noticia, o al menos los rumores, ya habían llegado. Decidí empezar temprano.
respondió Javier sin una pizca de ironía. El guardia le entregó un pase de visitante, evitando su mirada. Piso 14. El viaje en el ascensor fue silencioso. Javier se miró en las paredes de acero pulido. Vio el mismo rostro que el oficial Miller había visto, el mismo que el guardia del vestíbulo acababa de ver. Pero ahora, él veía algo más. Veía la determinación forjada en el fuego de la humillación, la claridad que solo puede venir de una injusticia personal. La puerta del ascensor se abrió a un pasillo silencioso y alfombrado. Las paredes estaban adornadas con retratos enmarcados de antiguos jefes de policía, una galería de hombres mayoritariamente blancos, que lo miraban con severidad histórica. Encontró la puerta con la placa de latón. Oficina de Asuntos Internos. El epicentro del poder disciplinario del departamento. La puerta estaba sin llave. Entró en una zona de recepción vacía. Más allá, había una oficina de esquina con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Era su oficina. El escritorio era grande y estaba impecablemente limpio. Un lienzo en blanco. Sobre él había una sola carpeta de archivos con su nombre. Se acercó y la abrió. Dentro no había un caso, sino un organigrama del departamento, una lista de procedimientos y una carta de bienvenida del alcalde. El comienzo oficial, burocrático, de su mandato. Lo ignoró. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies. Desde esta altura, las calles parecían ordenadas, los coches pequeños y sin importancia. No se podía ver el drama humano que se desarrollaba en ellas, las pequeñas tiranías y las luchas silenciosas. Era fácil, desde esta altura, olvidar lo que se sentía al estar abajo. Y ese, se dio cuenta, era el mayor peligro de su nuevo trabajo. El poder aislaba. La altura distorsionaba la perspectiva. La noche anterior había sido un bautismo brutal, un recordatorio forzoso de la realidad del nivel de la calle. No lo olvidaría. Hizo una nota mental. Una vez al mes, saldría de la oficina, se pondría su ropa de civil, subiría a su vieja camioneta y simplemente conduciría por la ciudad, no como un jefe, sino como un ciudadano, para recordar, para ver, para sentir. Se sentó en la gran silla de cuero detrás del escritorio. No se sentía cómoda. Se sentía ajena. Sacó un bloc de notas legal de su maletín y un bolígrafo. En la parte superior de la primera página escribió: Caso INESEO 1. Oficial Daniel Miller. Debajo comenzó a detallar cada momento de la noche anterior, no con la emoción de la víctima, sino con la precisión desapasionada de un investigador. La hora de la parada, la supuesta infracción, las preguntas exactas que se le hicieron, la confiscación de su libertad, la negativa a reconocer su identidad. Cada detalle era un ladrillo en el muro de la evidencia que construiría. No era venganza. Era el establecimiento de un nuevo estándar. Era un mensaje para todo el departamento. Los días de la impunidad basada en suposiciones habían terminado. Alguien estaba observando, y esta vez, el observador sabía exactamente cómo se sentía estar al otro lado de la linterna. La ciudad se despertó por completo. El zumbido del tráfico subiendo hasta su oficina en el piso 14. Javier Mendoza no lo escuchó. Estaba completamente absorto en su trabajo, sentando la primera piedra de su legado, una palabra a la vez.